Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes de la carrera espacial. Y es alucinante la vida de este señor que a tal punto me parece casi extraño que nunca haya incursionado la biografía de este señor, de este personaje, en el cine. Porque es para hacer una película. Hoy vamos a hablar de Wernher von Braun, un ingeniero mecánico y aeroespacial muy famoso en la Alemania nazi por haber sido el creador del cohete V2. Bueno, el caso es que este tipo, cuando ya todos los aliados habían acorralado a los nazis, él huyó precisamente a Austria. Y ahí, cuando llegaron los americanos, él alzó los brazos y lo primero que dijo fue: cuidado, que yo soy un científico muy reputado y fui el creador del cohete V2. Le bastó decir eso para que ese fuese uno de los estandartes preferidos de la Operación Paperclip que llevó a cabo el ejército de los Estados Unidos, la importación en territorio estadounidense de científicos de la Alemania. Así que este fue uno de los principales estandartes. Primero se lo llevaron a la base militar de Bright Sands, en balística. Ahí empezó sus pinitos, un poco como para abrir boca, para demostrar cuáles eran sus habilidades en la fabricación de cohetes. Y de ahí la defensa se lo llevó para fabricar cohetes cada vez más sofisticados. En los años 60, que fue quizás la década más prolífica de Wernher von Braun, su labor fue extraordinariamente decisiva. Usó los diseños de Robert Goddard, el físico conocido como el padre de la cohetería, hasta que creó con éxito el cohete Saturno V, sí, el que supuestamente llevó al hombre a la Luna. Lógicamente, en aquella época pues no había internet y era muchísimo más difícil de que la gente tuviese acceso a información y sobre todo información y detalles biográficos importantes como ahora, que en un momento patapam tenemos la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Durante muchos años sí circulaban los rumores de que Wernher von Braun era, pues eso, venía de la Alemania nazi y había sido uno de sus grandes cabecillas científicos. Pero aún así, durante muchos años, décadas en Estados Unidos, fue un auténtico héroe dentro de la carrera espacial. Después del éxito celebradísimo de la conquista lunar, von Braun y los suyos propusieron a Nixon construir una nave espacial, una estación espacial y un transbordador. Pero, evidentemente, ¿de dónde os creéis que sacaron la base, el modelo de todo esto? Todo fue extraído de los cómics y las revistas de los años 20, 30, 40, revistas de ciencia ficción tipo Astounding Stories. Aquí lo puedes ver, es exactamente el mismo concepto estructural de las naves, los transbordadores, las estaciones espaciales. Toda la astronáutica se inspiró precisamente de aquí, de estas ilustraciones que inventaron estos viñetistas, estos dibujantes de principios del siglo XX. Bueno, el caso es que en base a todo esto, von Braun fue escalando cada vez más y fue miembro fundador de la NASA, efectivamente. Él sabía perfectamente cómo simular la conquista espacial, con maquetas, con actores en stop motion y efectos prácticos de finales de los años 60. Evidentemente, este hombre lo sabía todo. Estaba al día de todo, lo de la Tierra recta, la estafa espacial y algo más. Antes de morir, que por cierto murió de cáncer en 1977, a los 65 años de edad, como digo, antes de fallecer, hizo una serie de confesiones a sus más allegados. Dijo literalmente que los gobiernos y el entramado armamentístico, para aumentar el control poblacional, tendrían que ir inventando diferentes amenazas. La amenaza rusa primero, la del terrorismo, la de las armas biológicas y de destrucción masiva, la amenaza de los asteroides y meteoritos, y finalmente, según sus palabras,
la última carta será una falsa invasión alienígena. Esto ya os lo habíamos contado en muchos vídeos anteriores. Este fue uno de los que lo sabía, cuáles eran estos planes que iban a ir diseñando poco a poco. Y ahora parece que estamos prácticamente a las puertas de esta fase, con esta apertura tan extraña que de repente les ha venido a todas las instituciones gubernamentales, políticas, científicas, hablar de ovnis, hablar de extraterrestres, cuando antes era algo totalmente tabú. Ahora todo el mundo se apunta a esto, todo el mundo se sube al tren del tema extraterrestre. ¿Por qué será? No hay que olvidar que ya nos advirtió Von Braun de este tema. El caso es que para aquellos que puedan pensar que Von Braun no era más que un ingenuo terraglobista, no hay más que ir a visitar su tumba. Porque ahí, sí, parece que nos dejó como una pequeña pista. Está enterrado en el cementerio de Ivy Hill, en Virginia. Aquí podéis ver su tumba. ¿Veis lo que pone abajo? Salmos 19:1. Y si nos vamos a la Biblia, ¿qué pone en Salmos 19:1? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra? ¿El diseño original de sus manos? En el firmamento. ¿Qué es el firmamento exactamente? Muchos dicen, no, el cielo. No. La definición exacta de firmamento es bóveda celeste. La bóveda celeste. El diseño original que tenían, el concepto que tenían los antiguos. Y que aparece también en la Biblia. No solamente en los textos sumerios, que son los más antiguos. Una bóveda celeste es un semicírculo, una cúpula, un domo, que encierra ahí las estrellas, el sol y la luna, las grandes luminarias. Yo creo que efectivamente aquí pudo dejarnos una breve pista, una señal interesante para aquellos que puedan pensar, no, él estaba totalmente alineado con estas élites. Pues yo creo que no. Yo creo que este hombre tomó conciencia del gran engaño, porque él mismo formó parte de este engranaje de manipulación y de escenificación de toda esta patraña espacial. Y antes de irse al otro barrio dijo, bueno, voy a dejar aquí una pequeña señal para los que vengan en el futuro sepan que yo, desde luego, lo sabía todo y no me alineaba precisamente con ellos. Desde el momento que él denunció el Blue Beam a sus más allegados, ahí tenéis una pista de que estaba muy al corriente y muy probablemente no estaba de acuerdo con algunos de esos planes. Para algunos, Von Braun fue un oportunista totalmente amoral, porque lógicamente no solo se escapó, los altos mandos de las SS lo que tenían previsto era fusilar a todos los científicos antes que ser capturados por el bando contrario. Así que fue mucho más listo Von Braun y huyó con algunos de los suyos, científicos, colegas suyos, y vamos a decir que escapó hasta Austria, y ahí fue evidentemente cuando él se proclamó como un gran científico que había construido el V2 de Hitler. Así fue como sedujo y, vamos a decir, convenció a los altos mandos de Estados Unidos para que se lo llevaran al gran país de las oportunidades. En fin, amigos, como veis, esta pequeña pista para mí sí es muy interesante y de alguna manera quizás si realmente hubiese sido un terraglobista sin más, muy probablemente en su tumba habría puesto alguna otra frase. Pero esta frase concretamente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, yo creo que esto tiene mucha relación con la bóveda celeste, con el diseño inteligente del mundo en que vivimos. Aquí dejo el tema, por supuesto, cada uno es libre de interpretarlo a su manera, faltaría más. Aquí dejo el tema, amigos, esperando que este vídeo de hoy os haya resultado interesante. Un abrazo para todos. Chao.